Buenos días, hermanos. Venimos a vivir el día del Señor, reconfortados con la alegría de la Pascua. Cristo vive entre nosotros y nos comunica la fuerza de su Espíritu a fin de que seamos capaces de vencer el mal y de que podamos gozar de su paz. Como seguidores del resucitado, vayamos a su encuentro para decirle que confiamos en Él y que solo de su amor misericordioso esperamos la salvación. Recibimos a nuestro sacerdote con el canto de entrada. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta Eucaristía, todos aquellos aquí presentes y aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Hoy, Domingo de la Misericordia. La misericordia es el signo más grande de Dios hacia su pueblo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados.
Decimos todos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú, Señor, solo tú eres santo, solo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Esta celebración lo ofrecemos por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y por todas las personas que se han encomendado a nuestra oración. También pidamos por todos los bienhechores y colaboradores de nuestra Rectoría San José del Mar, para que el Señor les retribuya al 100 por 1 todo el bien que hacen por nuestra Iglesia. También nos unimos en acción de gracias de Samara Silva Hernández,
y de Jazmín Alondra Martínez, para que el Señor les conceda abundantes gracias en su vida. También pidamos por la salud de Víctor Álvarez, Guadalupe Echeverría, José Manuel García Salavarría, Pablo Flores García, por el señor Ricardo, por la señora Gabriela Fernández Cervera, y por todos aquellos enfermos que se han encomendado a nuestra oración, para que el Señor los cuide en estos momentos y les devuelva la salud y se puedan incorporar a sus actividades ordinarias. También por aquellos que cuidan de ellos en los hospitales y en los hogares, y por todos los enfermos de cáncer y coronavirus. También nos unimos por el eterno descanso de Antonio Gutiérrez Díaz, de Ninfa Díaz Pérez, de José Antonio Pérez González, de Mónica Aguilar Sánchez, de María de Ara, Mercedes Ibarra, Hilario del Toro, Antonio González, Mercedes Juárez del Toro, Manuel Campos, Francisca Sánchez Espinosa, Alfonso Novelo, Romualdo Novelo, Freddy Wilbert Pardenilla, y también de manera especial quiero pedir hoy a mi abuela Rosalía López Cubá, que hace 3 años falleció y partió a la casa del Padre, que el Señor le conceda la vida eterna. Y también pidamos por todas las benditas almas del purgatorio. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, el texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una figura idealizada de la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén. Una fe auténtica ha de llevar necesariamente a la comunión y a la fraternidad. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Digan la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa.
La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. En la segunda lectura, el objeto fundamental de nuestra fe es la adhesión vital a Jesucristo. De Él, el Padre da un triple testimonio por medio del Espíritu, de la sangre y del agua, signos eficaces de su gracia salvadora. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Jesús vuelve a hacerse presente entre los suyos, tal y como lo había prometido, teniendo al apóstol Tomás primero como contraste y luego como modelo. Seamos del número de los dichosos al proclamarlo. Nos ponemos de pie. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos,
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Hoy nos encontramos en esta octava de la Pascua, considerado como el Domingo de la Misericordia. Esta palabra que en nuestra fe cristiana es una palabra que es muy común escuchar: misericordia. Podemos decir que casi todos los días un cristiano menciona al menos una vez esta palabra. Y ayer comentaba en el Evangelio, en la explicación de la homilía, que en nuestra vida ordinaria hemos experimentado la muerte de un ser querido. Y la muerte de un ser querido siempre nos causa dolor, angustia, desesperación, incluso enojo y reclamo contra Dios. Porque a veces no entendemos este misterio de Dios, de la vida. Como decía San Pablo, para mí la muerte es una ganancia, porque para mí la vida es Jesucristo. Nuestra fe está centrada en la persona de Cristo, que con su resurrección nos ha concedido la vida eterna. Esa es la misericordia. La misericordia es la expresión más grande, de Dios en la historia del hombre herida por el pecado. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y decía que la muerte nos abre una herida de dolor, de angustia y otros diversos sentimientos. Sin embargo, la mano de Dios siempre está pendiente allá, siempre está allá. Y a veces en la familia puede surgir, después de la muerte de un ser querido,
un regalo de Dios. A veces puede darse el don de la vida. A veces nace un hijo, a veces nace un nieto, un sobrino. Dios muestra su misericordia. Después de una angustia, después de un proceso de duelo, Dios concede un signo misericordioso. Al inicio de la misa les compartía que hoy es el aniversario luctuoso de mi abuela. Hace 3 años ella falleció, un 11 de abril, siempre en el festejo de las Pascua. Una experiencia de la muerte que nos causó dolor, nos causó tristeza, pero siempre cimentada nuestra fe en Dios. Abuela Rosalía, aquella persona, una mujer de fe, legionaria por muchos años. Por ella aprendí el canto, el himno de las legionarias. Y nunca se me olvidó. Y una mujer de Rosario, una mujer de fe. Muere 11 de abril, a 1 mes y medio de mi ordenación. Y cómo Dios, a pesar de esta ausencia física de la abuela paterna, Dios nos concede en nuestra familia este regalo del don del sacerdocio. Por eso puedo decir, Dios siempre está presente en la historia del hombre, siempre y cuando el ser humano deje que Dios actúe. Nos dice, la paz esté con ustedes. Jesucristo venía a encontrarse con sus apóstoles. Ve mis llagas, ve mi costado, los signos de la traición del ser humano hacia mí. Por la envidia, el hombre le causó la muerte, pero esa muerte también nos dio vida. Y Jesús no viene a reclamarles, Pedro, tú me negaste, ustedes apóstoles huyeron en el momento de mi pasión. No, la paz esté con ustedes. Y la paz no es ausencia de problemas. La paz en el sentido cristiano no es la ausencia de guerras, sino la paz en el término cristiano es estar en comunión con Dios. Es estar en comunión con Dios. Como decimos nosotros, que mi conciencia esté tranquila, porque hago las cosas según la voluntad de Dios. Habrá problemas, eso nunca faltará. Es el pan de todos los días. Que si los hijos, que si los nietos, que la escuela, que el trabajo, que en la iglesia, que los grupos apostólicos, que si el padre, que si la religiosa, que si el papa, que si el obispo, etcétera, que hasta los monaguillos. Pero la paz es estar en comunión con Dios. Ven, toca mis heridas. Una familia, una iglesia, una sociedad que está dañada a veces, y es muy triste decirlo, por la ausencia de Dios. En nuestras vidas actuales, muchas familias, incluso en las nuestras, han sacado a Dios de su vida, porque les han hecho ver que ellos son capaces de hacer las cosas. No necesitan a Dios, la indiferencia ante Dios. Pero Dios nos sigue mostrando su mano misericordiosa. El que ama a Dios, ama mis preceptos, dice. ¿Y en qué se resumen los preceptos de Dios? Ama a tu hermano como a ti mismo. Esa es la misericordia. Yo se los he enseñado. El que cumple mis preceptos, ese me ama.
Y la misericordia es hacer eso, lo que para los ojos del hombre no tiene sentido, algo grandioso. Es devolverle la dignidad. Dios vio la humanidad, vio la herida del pecado que sufríamos y nos concede, por su amor, nos devuelve esa dignidad como hijos de hombre, como hijos de Dios. ¿Quién Dios nos hace esto? Esa es la misericordia. Vayan y anuncien esto, dice el Señor. Es decir, vayan y anuncien ese gran amor de Dios ante los hombres, que le dio su único Hijo para que el que cree en Él tenga vida eterna. Y la resurrección es el signo más grande, la expresión más grande de la misericordia de Dios. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Ven, toca las llagas, tócalo. Un cristiano que no toca las llagas, que no toca la herida, no puede ver el sufrimiento de su iglesia. No puede decir que ama, porque aquel que tiene contacto con herida, surge en él la misericordia y lo lleva a vivir la misericordia. Y hoy más que nunca, el Señor nos pide el perdón. A quien ustedes perdonen, serán perdonados. Le deja la potestad a la iglesia de perdonar a los pecados. El sacramento de la confesión. Señor, perdona, no disculpa. Disculpa es quitar la falta. Ah, sí, no te preocupes, tranquilo, te disculpo, etc. Perdonar es dar ese don a algo que tal vez a los ojos humanos no merecemos. Señor nos perdonó, hizo un lado la falta, la culpa, y nos concede eso. Puede ser la resurrección el signo más grande, que hasta el Señor nos dice: a quienes perdonen sus pecados quedarán perdonados. Hay el sacramento de la confesión. Hay pecados que debemos confesar personalmente. Puede decirse: Padre, ¿me puedo confesar virtualmente? No. Los sacramentos se dan de una manera libre. Y el sacramento de la confesión es de manera presencial. ¿Sí? Por eso no puedo decir: voy bajo el árbol y le pido perdón a Dios. No. A quienes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Aquí está donde Jesús dice en la Biblia, ¿verdad?, nos hace ese mandamiento: y al que no se le perdone, tampoco se le perdonará. Que el Señor hoy, que se manifiesta en el altar todos los días, dice: ven, toca mi costado, toca mis heridas. Esa es la expresión más grande de mi amor hacia ti, porque te he perdonado. Y porque te he perdonado, te muestro misericordia y te doy la vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia, queridos hermanos, de no estar durmiendo, de no estar acomodados en el pecado, sino que luchemos, nos esforcemos por buscar cada día ser esos testimonios de la misericordia de Dios ante nuestros hermanos. Y esa misericordia también implica perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a otras personas y que seamos verdaderos testimonios del amor de Dios, que seamos esa fragancia de la misericordia de Dios. Así cuando pasamos y qué rico huele, qué agradable olor, así nosotros distingamos con esa fragancia de la santidad, con esa fragancia de la misericordia. Que así sea. Nos ponemos en pie.
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Decimos todos, Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos, queridos hermanos, a nuestro Padre del cielo, oraciones en favor de nuestro pueblo, para que envíe su Espíritu a transformar nuestras vidas con su luz. Oremos juntos diciendo, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. A Cristo, que ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. A Cristo, que ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven los dones que la misericordia del Padre le ha restituido. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. A Cristo, que ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que no creen en su triunfo, viven sin esperanza. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. A Cristo, que ha colmado de alegría a los pueblos y los ha enriquecido con sus dones, pidámosle que renueve la confianza de los que sufren y lloran. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. A Cristo, que anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. En un momento de silencio pidamos al Señor por cada una de nuestras necesidades. Por todo esto que hemos pedido, oremos. Señor, escúchanos. Señor Dios nuestro, te pedimos que atiendas las necesidades que hoy humildemente hemos presentado. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual y a seguir cumpliendo lo que nos mandas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos y presentamos nuestras ofrendas a Dios. Corazón.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Porque santo es Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Porque santo es Bendito es el que viene. Bendito es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta en nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío
y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Antonio, Ninfa, José Antonio, Mónica, María, Mercedes, Hilario, Antonio, Mercedes, Manuel, Francisca, Romualdo, Freddy, Wilber, Alfonso, Rosalía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Ten piedad.
Hermanos, ese es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la comunión, ya sabemos, pasamos lo de este lado primero, respetando los espacios. Al llegar ante el sacerdote ya debemos llevar abajo el cubreboca y le respondemos al sacerdote. Después pasan los del lado siguiente. Por ahí unos hermanos nos están ayudando para echarnos el gel en las manos. Y un ministro estará llevando la comunión también a lo de los pasillos laterales.
Comunión espiritual. Yo creo, Señor, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en este momento sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Haz, Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Demos gracias a Dios. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo. confórtame, Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de del enemigo malo ti, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y manda mira a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Decimos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes, que el Señor nos los conceda. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perversión de las almas. Amén. Decimos la oración durante la pandemia. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad, escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, ábrele las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, dales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo negro, Señor de San Román,
y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, fe y vida. Amén. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Señor San José, Aumenta nuestra fe. Señor San José, Aumenta nuestra fe. Señor San José. Aumenta nuestra fe. Un aviso, en los pasillos, en las salidas, están vendiendo algunos postres, queso napolitano, gelatinas. Todos aquellos que gustan colaborar se pueden acercar y adquirirlas. Están sabrosas, para refrescar la mañana. Y también antes que se retiren, pasaré a aspersar con el agua bendita para que se mantengan en sus lugares, no se muevan de ahí. ¿Sale? Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Después de cada invocación diremos amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor que ha resucitado podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un excelente domingo y buen inicio de semana. Un abrazo a todos aquí presentes y a aquellos también que nos siguen en esta transmisión. Ánimo, Dios los bendiga.